Hola, comunidad estudiantil de Ciencias Políticas y a todas las personas que nos están escuchando desde sus espacios. Mi nombre es José Andrés Corrales y esto es Voces Alertas. En nuestro primer programa, te traemos un tema muy especial a propósito del bicentenario de nuestra independencia. Al iniciar el año 2021, el gobierno compartió que el espíritu de la conmemoración en Costa Rica se celebrará desde la experiencia ciudadana, familiar, comunitaria o regional, donde se resaltará el valor de la cultura y el patrimonio como factor de desarrollo y de capacidad para construir los nuevos caminos de la historia. Pero, ¿qué tan nuevos son estos caminos? ¿Es acaso el bicentenario un hecho que se construye y reproduce entre mitos y realidades? Si es así, ¿cuáles son y qué consecuencias tiene? ¿Es posible construir nuevos caminos de historia a partir de una sola voz? ¿O es necesario hacerlo desde una visión más pluralista? Es interesante cómo se construye nuestra identidad alrededor de un acontecimiento como la independencia. Sin embargo, mucho de lo que nos dicen sobre estas celebraciones es lejano a lo que realmente sucedió. Te lo contamos hoy en nuestro programa Mitos y Realidades sobre la conmemoración del Bicentenario. Voces Alertas es un espacio de pertenencia y reflexión sobre temas que aquejan a nuestra comunidad estudiantil, con el propósito de buscar más y mejores propuestas desde diversas voces que representen los intereses del estudiantado. A continuación, Voces Alertas presenta La Bomba Semanal. En nuestra primera sección, La Bomba Semanal, nos ubicamos en las fechas del 14 y 15 de septiembre para conversar con el bachiller en enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, y a su vez estudiante de historia en la Universidad Nacional, Gustavo Campos Fonseca, quien nos contará sobre el mito de la antorcha de la independencia y el desfile de faroles en Costa Rica. Algunas personas creen que la tradición de correr la antorcha es antiquísima, incluso dicen que se remonta cerca a la fecha de 1821. Lo cierto es que no es ni tan antigua, más bien se podría decir que es relativamente reciente. Antes que todo, hay que decir que la antorcha fue declarada como símbolo nacional el 21 de septiembre de 2005, bajo el nombre oficial de Antorcha de la Independencia. Pero bueno, ¿cómo comenzó esta tradición? Resulta ser que casi 10 años después de la fundación de la Segunda República, para que vea que no estamos hablando de algo tan longevo como se piensa, hubo un profesor de educación física que viajó por Centroamérica a ver cómo se celebraba el 15 de septiembre. Este profesor se llamó Alfredo Cruz Bolaños y en 1959 vio de mano de los guatemaltecos la iniciativa de correr una antorcha encendida desde Ciudad de Guatemala, donde se redactó la famosa acta, hasta Costa Rica, último territorio del que fue el Reino de Guatemala, la unidad política a la que perteneció Costa Rica como forma de provincia. La antorcha entonces simboliza el correo que viajó desde Guatemala hasta acá, con la noticia de la separación de la corona española y la posibilidad de adoptar un nuevo rumbo geopolítico. Esto se oficializó hasta 1964, igual, no seguimos tan lejos en el tiempo, de la mano de Ismael Vargas, ministro de Educación de entonces y amigo de Bolaños. Desde entonces, la tradición ha sido recoger la antorcha desde el puesto fronterizo en Peñas Blancas, llevarla por las provincias a partir de sistemas de relevos y llegar hasta la ciudad de Cartago, para simbolizar el cómo llegó la noticia a la que fue capital de la provincia, la muy noble y muy leal ciudad de Cartago. Y acordémonos otra vez que el acta de independencia se firmó en Guatemala el 15 de septiembre, pero llegó a Costa Rica hasta el 13 de octubre, casi un mes después. Detrás de los faroles también hay mucho mito popular, y es curioso porque el desfile de faroles se explica de esta manera incluso en las escuelas. Desde ahí se nos dice que todo fue gracias a una mujer llamada María Dolores Bedoya de Molina, quien la noche del 14 de septiembre de 1821 se reunió junto a un grupo de vecinos iluminados con faroles a las afueras del cabildo de la ciudad de Guatemala, donde estaban las autoridades del reino a pedir la independencia de España. Este tipo de narrativas son bastante llamativas, pero lo cierto es que hay que matizarlas un poco. María Dolores Bedoya sí existió, era parte de la élite guatemalteca, eso sí es cierto. Con respecto al supuesto desfile de faroles, lo cierto es que iluminar las ciudades o poblaciones con candiles o cualquier otro tipo de luminaria no fue una invención para celebrar la firma del Acta de Independencia, era más bien una forma de mostrar la celebración de un acontecimiento durante las noches.
Hay que recordar que durante el periodo colonial habían protocolos de fiesta dados directamente por las autoridades y los alumbramientos de las villas y demás ciudades se hacían durante la coronación de un rey, por ejemplo. Si bien nunca vino un rey español a América, sí se celebraba este acto con bastante júbilo. El alumbramiento que hubo el 14 de septiembre de 1821, digamos, es una forma de celebración heredada, que se hizo básicamente por la costumbre de festejar un acontecimiento importante. El desfile de faroles más contemporáneo y similar a los de la historia reciente data apenas de la segunda mitad del siglo XX. Otra vez, no estamos hablando de tradiciones antiquísimas como se nos suele. Víctor Manuel Ureña fue su creador y primer organizador. Él había sido nombrado director provincial de las escuelas josefinas, y para la noche del 14 de septiembre de 1953 citó a que los niños y niñas de San José se reunieran para llevar a cabo un desfile con luminarias, para simbolizar la noche anterior a la firma del Acta de Independencia. Y bueno, más allá del aguacero que casi siempre cae en septiembre para estas fechas, en muchas escuelas y colegios se organiza un desfile de faroles, precedido siempre por un acto cívico donde suele presentarse la llegada de la antorcha al recinto educativo y la entonación del himno nacional. Todo esto para infundir en la juventud una forma de civismo patriótico. A continuación, Voces Alertas presenta Si las paredes hablaran. Si querés que en el siguiente programa de Voces Alertas hablemos sobre un tema de tu interés, recordá escribirnos al correo de la socia o bien contactarnos a través de nuestras redes sociales. Es un secreto a voces que en nuestra historia solo sabemos una versión de los hechos, pero si tratamos de juntar otras versiones que también constituyen una parte importante de nuestra identidad, dejaríamos de creer que nuestra historia es única e inamovible. En la sección Si las paredes hablaran, te compartimos la perspectiva de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en torno a la vivencia del Bicentenario y el significado que ésta tiene desde sus realidades. Hola a todas, todos y todes. Es un gusto saludarles desde Guatemala y Ximuleu. Soy Neida Solís, maya chalchiteca, uno de los 22 pueblos mayas de Guatemala. El Bicentenario es una manifestación simbólica de legitimación del Estado guatemalteco, pero también es una forma de continuar legitimando la dominación de un pequeño grupo político, militar, empresarial, nada representativo de un territorio plural. El Bicentenario llega al mismo tiempo que la crisis sanitaria se agudiza. No hay acciones concretas, ni una estrategia para contener los casos. Las instituciones de Estado están cooptadas y prevalece la crisis de representatividad. Nos preguntamos, ¿a 200 años podemos sentar las bases para un Estado plural en un país eminentemente multicultural? Como joven y como mujer maya, considero que sí. Este puede ser un momento histórico en el que podemos empujar estas ideas que no han tenido eco o se han frenado por la misma estructura de poder. Que el Bicentenario sea un momento para que las juventudes, junto a los pueblos originarios, repensemos el país que queremos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martínez, soy estudiante de Ciencias Políticas y soy salvadoreño. Si me preguntan al respecto de mi perspectiva acerca del Bicentenario, es que no existe ningún Bicentenario, no existen 200 años de independencia, ya que la palabra independencia en 1821 fue simplemente un acto meramente simbólico, donde los intereses del pueblo no se veían representados en lo absoluto. Lo único que estaba representado en el papel en aquel momento fue los intereses de una élite, donde lo que no se quería era simplemente que la independencia se hiciera a manos del pueblo. Por lo tanto, se hizo simplemente un traspaso del poder de aquella España dominante a manos criollas, como ellos se llamaban o como las denominaban. Y es precisamente a esa misma élite a la que se le sigue reconociendo ahora en día con el nombre de próceres de la independencia, padres de la patria. El pueblo salvadoreño, o me atrevería a decir que por lo menos en su mayoría, sigue viendo cada 15 de septiembre que pasa año tras año como una lucha noble, honesta, heroica y desinteresada de lo que se vivió en aquel momento, entre en medio de desfiles, risas, celebraciones,
pólvora y banderas oleando, los salvadoreños son incapaces de ver la verdad. Que aquellos personajes a los cuales se les conmemora como padres de la patria, que se les conmemora con nombres de calle, con nombres de bulevares, con nombres de universidades, son falsedades, y que aquellas personas a las cuales se les reconoce cada 15 de septiembre siguieron teniendo esclavos toda su vida, que aquellas personas solo lo hicieron por intereses individuales y que nunca les importó los intereses colectivos del pueblo salvadoreño. Como hondureño y centroamericano, el Bicentenario es una fecha de conmemoración sumamente importante. Conmemoramos 200 años desde el momento histórico en el que nuestra región y nuestras naciones tomaron la determinación de comenzar a caminar por el camino de la libertad y de la independencia. De esta forma es que en 1821 se da el grito de independencia y rompemos con las relaciones de vasallaje y colonialistas con la corona española. Este hecho es el desenlace de una serie de pugnas y de luchas de poder que se daban a lo interno de la sociedad centroamericana y de la sociedad latinoamericana en ese momento. Estas pugnas conllevan entre 1821 y 1823 primero a un proceso de independencia, posteriormente a un proceso de anexión a México, para finalmente declararnos absolutamente libres e independientes en 1823, cuando tomamos la determinación de no solamente plasmar en papel nuestra independencia del reino español, sino en su lugar de cualquier otro país y de cualquier otro reino. Estas fechas, como muchas otras, vienen de la mano con una cantidad de mitos y con una cantidad de historias. En el caso hondureño, uno de estos mitos es quienes formaron parte de este proceso independentista. Nos dice la historia tradicional que el indio Lempira, Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, fueron parte de estos hombres que formaron las ideas y que crearon las ideas y dirigieron el proceso de independencia en nuestro país y en nuestra región. Sin embargo, de estas figuras se puede mencionar nada más a Dionisio de Herrera como uno de los impulsores del proceso de independencia, aun cuando existían muchas voces disonantes en Centroamérica apoyando la anexión a México. Podría decir que uno de los mitos más comunes es el considerar la independencia de Centroamérica como un proceso completamente aislado y que corresponde a una única fecha, debido a la forma mutilada en la que se enseña la historia. Incluso podría derivarse de este el mito de que a partir de la firma de la independencia absolutamente todo cambió para bien, que realmente no fue así. Lo que sí es cierto, y a diferencia de otros países o regiones, es que nuestro proceso de independencia de España no fue consecuencia de un conflicto armado, sino un acto pacífico del que formaron parte personajes nicaragüenses tanto del acto como de la redacción del acta en sí. En Nicaragua el 15 de septiembre se ha festejado como un gran evento conmemorativo, lleno de fiestas, despilfarro y actividad en todo el país, que nos han desviado de su verdadero contexto, por lo que de cara al bicentenario, nada nos vendría mejor que conocer más sobre nuestra historia. Considero que debería ser, más que una celebración, un momento preciso de análisis y reflexión a través de una mirada objetiva a todos los verdaderos acontecimientos, o más bien las circunstancias reales en las que se desarrollan estos acontecimientos de nuestra historia. Esto con el fin de reconocer, de poder identificar todo lo que no ha sido posible desde 1821 hasta la fecha, no con la idea de darle la espalda a la historia, todo lo contrario, aprender de ella, reconocer que a pesar de haber dejado de ser colonia española, seguimos bajo condiciones que se asemejan al sometimiento, que aún existe desigualdad y pobreza en nuestra región, que existen grupos extremadamente marginados y sobre todo discriminación en todas las formas posibles. Yo, como mujer feminista, como costarricense estudiante de una universidad pública, considero que el Bicentenario es una época de reflexión, y sé que suena súper cliché,
Pero no es solamente una reflexión de nosotras, nosotros y nosotras como personas costarricenses, pero como personas centroamericanas y latinoamericanas. Es pensar en qué han significado esos 200 años de independencia, no solamente de Costa Rica, pero para los demás países. Cuestionarnos si verdaderamente somos independientes. Entender que la independencia de un país no quiere decir la libertad de sus personas. Y que incluso 200 años después de que sucediera la independencia, seguimos viendo discriminaciones estructurales que no hemos podido resolver en estas 2 centenas. Iniciando por este discurso que la independencia nos hizo libres, porque no todas las personas somos libres. Y la misma libertad que yo tengo no es la misma libertad que tiene una persona queer en una comunidad indígena. Como tampoco la independencia que tienen, o la misma libertad que tiene un político hombre blanco en sus 50 años es la misma que tengo yo. Ese discurso de que somos iguales todas las personas, eso no es así. Y mientras sigamos pensándolo, nuestras políticas públicas y nuestras leyes seguirán bajo esa misma línea, sin entender la interseccionalidad que debe existir para incluir a todas las personas costarricenses dentro del desarrollo del país. Otro mito que existe alrededor de la independencia es que la independencia de Costa Rica fue para todas las personas costarricenses, y eso no es así. Como hemos visto, nuestra historia fue escrito por personas con mucho poder económico, personas que lideraban en ese momento, personas probablemente hombres blancos. No se toma en cuenta tanto la historia de las personas indígenas y todo lo que han sufrido desde la independencia, todo lo que han sufrido desde estos 200 años, más allá de lo que sufrieron durante la colonia. Y sin entender eso, vamos a seguir estancados en este ideal de que Costa Rica es más que los demás países, sin entender que somos parte de Centroamérica, que somos parte de Latinoamérica. Agradecemos la participación de nuestras voces centroamericanas en esta sección del podcast. Sus voces nos permiten tener una visión más amplia de nuestra historia, al mismo tiempo que nos invitan a reflexionar sobre las otras realidades que no alcanzaron en el discurso hegemónico de independencia y libertad. Para la Socia de Políticas es importante conocer tu opinión. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y compartinos qué te pareció nuestro primer programa, Mitos y Realidades de la Conmemoración del Bicentenario. A continuación, Voces Alertas presenta Yo Propongo. Hasta este momento, reconocemos que la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia está lejos de ser una celebración para nuestros países, y que alrededor de este hecho se han construido mitos que refuerzan nuestra imagen país. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser las implicaciones que se generen a partir de la construcción y reproducción de estos mitos? En la sección Yo Propongo, Ana Alvarado, estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias Políticas, nos comparte sus reflexiones. Puedo pensar en implicaciones económicas en primer lugar, como todo este tema, poniéndolo un poco en base a la pandemia, el bono proteger, también el caso Cochinilla, pero aunque también se puede combinar con las implicaciones políticas, el tema de los impuestos, las pensiones, que normalmente dejan a la población costarricense con bastantes dudas, ¿no? Y con bastantes quejas cuando a la hora de llegar a celebrar este tiempo del bicentenario, ¿verdad? Es como los memes donde dicen los ticos durante todo el año y todas esas críticas que normalmente uno ve en Facebook, ¿verdad? O en otras redes sociales o comentándolo entre nuestros conocidos y conocidas. Y ya a la hora de llegar al tiempo de celebración del bicentenario, es todas las alabanzas que se le hacen, ¿verdad? Y que pura vida y que qué lindo ser tico, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Implicaciones sociales, sí creo que hemos mantenido ciertas actitudes, diría yo, de doble cara, en el sentido de que se sigue teniendo esa visión de pura vida, en el sentido de que siempre nos hemos visto como una población pacifista y hay gente que podría decir que no hace por dónde, por decirlo de alguna manera, para informarse, em, para dar a conocer las necesidades de las poblaciones vulnerables y que se actúe para que estas medidas sean reconocidas
en el gobierno y que haya una solución pronta, ¿no? También en cuestiones políticas, todo lo que se está dando y ahora más de frente a las elecciones, perdón, del año que viene, todo ese cuestionamiento de los políticos, de las personas que estarían al mando del país y cómo se puede ver bastante fuerte como esa diferencia de críticas en el tiempo de celebración del Bicentenario y fuera del tiempo de celebración del Bicentenario, ¿verdad? También todo lo que ha pasado en estos últimos años con la gestión del gobierno en sí, cómo se ha acomodado de cierta manera para terminar abogando un poco más por la élite, por decirlo de alguna manera, y no abogando por las poblaciones vulnerables que más en cuestiones de pandemia nuevamente se presentan aún más problemáticas. Agradecemos la colaboración de Ana en esta tercera y última sección de nuestro programa. En el transcurso, pudimos escuchar diversas voces que nos contaron sobre el significado del Bicentenario a partir de sus conocimientos y experiencias. Quizás en Costa Rica tenemos una historia diferente, pero no la podemos comprender en su totalidad sin conocer y analizar la situación de nuestra región. Somos parte de una misma tierra. Debemos reconocernos como personas centroamericanas y reevaluar los acontecimientos históricos que nos unen desde una visión pluralista e incluyente en la que seamos capaces de visibilizar las realidades que nos aquejan y hasta ese momento empezar a construir nuevos caminos de historia. Gracias por escucharnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Voces Alertas.